Hola chicos, muy buenos días, me da mucho gusto que estén con nosotros en Edificando Corazones a Distancia, parte del Ministerio de Niños de la Iglesia Bautista Roca Eterna en la Ciudad de México. Si eres nuevo en estas transmisiones, te doy la bienvenida, y si eres de casa, bienvenido igualmente. Me da gusto que estés con nosotros a tiempo, que espero que tengas ya tu material listo, tu Biblia, un cuaderno donde puedas apuntar algunas cosas importantes que estamos mencionando. También ahí apunta tu versículo de memoria. Si te aprendiste el versículo de memoria, puedes mandarnos un audio con él o voltea con tus papis en este momento y diles tu versículo de memoria para saber que sí estás cumpliendo con tu tarea. Vamos a dar primero gracias a Dios por este día y vamos a pedirle que nos dé sabiduría y que nos ayude a concentrarnos, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos, juntamos las manos para no distraernos con ninguna otra cosa y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por todas tus bendiciones, por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y porque podemos saber qué es lo que quieres que nosotros hagamos y cómo podemos adorarte día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso, bien rápido, ya no me voy a tardar tanto con los repasos. Y estábamos haciéndonos la pregunta, no sé si se acuerdan, de ¿quién es Jesucristo? Y lo que hemos estado viendo en el libro de Juan es poco a poquito algunas cosas que Jesús hizo y que nos pueden dar entendimiento de, por ejemplo, que Jesús es Dios. Dios está conformado por el Espíritu Santo, por Dios Padre y Dios Hijo, y el Hijo, que es Jesucristo, al mismo tiempo es Dios. Estos tres son uno. Es el Verbo, es el anunciado, de quien ya había hablado toda la Biblia, que este momento en el que Jesús venía a la tierra iba a llegar, que es el Maestro, es el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Que quita el pecado del mundo, que puede limpiarnos de todas las cosas malas que hemos hecho, pensado o dicho, que Él es la vía al cielo. ¿Se acuerdan el versículo que nos memorizamos que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Él es la vía al cielo, solamente a través de Jesucristo podemos tener comunión nuevamente con Dios. El que da gozo, ¿se acuerdan que Él demostraba el poder de Dios también en la tierra por medio de algunos milagros? Y lo que vamos a ver hoy es que Él es el que nos limpia. Y vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 2 y vamos a empezar a leer desde el versículo 13 hasta el 25. Si ya tienen sus Biblias, vamos a empezar a leer. Si no, pues ponerle pausa, lo buscas rápido y empezamos, ¿ok? Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan que estaba en Caná? Habían sido las bodas. Después de eso fue a Jerusalén y dice en el 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Él subió a Jerusalén porque iba a ser la fiesta de la Pascua. Seguramente has escuchado la Pascua porque nosotros celebramos Semana Santa y hoy es de la Pascua. Bueno, la Pascua era una de las fiestas más importantes en la tradición de Israel porque era cuando Dios los había liberado de ser esclavos de Egipto. Entonces era una fiesta, es una fiesta, todavía festejan ellos eso. Nosotros también festejamos la Pascua, pero un poquito diferente. Y era muy importante, y la gente iba a Jerusalén donde estaba el templo porque Dios había dicho en su ley que tenían que ir al templo y ahí ofrecían los sacrificios. ¿Se acuerdan que hablamos también que los sacrificios se ofrecían para pedir perdón por tus pecados y llevaban un cordero, que era la forma en la que daban una ofrenda o un sacrificio por lo que ellos habían cometido? Porque hablamos que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios había dicho que tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Entonces muchas personas de diferentes lados llegaban hasta Jerusalén en ese momento, en esas fiestas, para celebrar la Pascua y para hacer sus sacrificios. Vamos a continuar leyendo. Vamos a repetir el versículo 14. Y entonces él llega al templo y dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Las personas tenían que ofrecer estos animales como sacrificios. Pero estas personas, ¿qué estaban haciendo? Como muchas personas venían de lejos, les estaba comentando, pues ellos no podían traer sus animalitos hasta allá, era muy complicado. Entonces estas personas se dedicaban a venderles ya los animales que tenían que dar en el sacrificio, pero aprovechaban esto para hacer un negocio. Ellos realmente, el corazón de estas personas que vendían los animales era ganar dinero con las cosas que se tienen que hacer para Dios, con la ley de Dios. Ellos buscaban
dar precios muy elevados para tener ganancias. Imagínate, qué feo. Y también algo era que muchas personas venían de otros lugares donde las monedas, por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos pesos, pero en Estados Unidos tienen dólares, en otros países tienen diferentes monedas. Entonces igual estas personas venían y tenían diferentes monedas, no podían comprar animales con las monedas que traían. Entonces cuando llegaban ahí, les cambiaban las monedas por la moneda de Jerusalén y les cobraban muchísimo más de lo que costaba cada moneda. Entonces estas personas lo único que estaban viendo allí en el templo era una oportunidad de negocio, era ganar para ellos. Su mente no estaba en honrar a Dios, en dar gloria a Dios, solamente estaba en ellos tener más y más para ellos mismos. Entonces cuando Jesús, imagínate, llega al templo, que es la casa de Dios, que es un lugar santo, que es un lugar donde debían de tener reverencia y todo debía de ser hecho para glorificar a Dios, se encuentra con estas personas que están haciendo cosas para glorificarse a sí mismos, para ganar ellos por lo que estaban, por los sacrificios que tenían que hacer las personas que venían. Y dice el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él estaba indignado. Es que el templo de Dios era un lugar sagrado, la gente tenía que llegar con respeto, tenía que venir con un corazón arrepentido a pedir perdón por sus pecados, y estas personas se estaban aprovechando de todo, y esto enojó tanto a Jesús, porque se acuerdan que algo que vimos es que Jesús es Dios. Si el templo es la casa de Dios, esa era su casa, y ellos estaban robando en su propia casa. Y esto nos demuestra que Él tenía poder de sacarlos y decir: este lugar tiene que ser limpio. Yo les quiero mencionar un versículo que está en Primera de Pedro, es un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lo que Jesús quería es que ese templo estuviera limpio y fuera para lo que fue creado, para adorar a Dios. Y tú y yo fuimos creados para adorar a Dios igualmente. Nosotros, dice la Biblia, que somos templo, porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús en nuestra vida, que Él transforme y lo hacemos el Rey y el Señor de nuestra vida, nosotros nos convertimos como el templo del Espíritu Santo. Y aquí Jesús nos está dando también una demostración de que nosotros tenemos que llevar una vida santa. No podemos estar buscando nuestro propio beneficio todo el tiempo. Tenemos que buscar alabar a Dios en todo lo que hacemos, porque todas las cosas que solamente pensamos en mí y en mí y en mí y en mí, como estas personas que estaban haciendo negocios ahí, a Dios no le agrada. Dios dice: tienes que ser santo, tienes que cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios, cambiar tus acciones por acciones divinas, por las cosas buenas que Dios quiere que tú hagas, por versículos. Cambia tu mente con versículos para que te ayuden a pensar como Dios quiere que tú pienses. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sabían que Jesús tenía celo por su casa y no iba a permitir que nada ensuciara su casa. Esto era una actitud sucia. Entonces Jesús se encargó de sacarlos del templo. Y dice el 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Ellos estaban como indignados, pero es que todos deberían estar indignados de las personas que estaban haciendo negocios ahí, pero más bien se indignaron de que Jesús los haya sacado, de que liberó los animales. De eso estaban enojados, cuando deberían de estar indignados también porque las personas estaban haciendo actos incorrectos ahí. Y dice el 19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando de que destruyan el templo y eso. No, él estaba diciendo de él mismo.
Él iba a ser destruido. ¿Se acuerdan que hablamos de la crucifixión? Él fue azotado, fue golpeado y después fue crucificado. Pero ¿se acuerdan que hablamos que Él tuvo la victoria sobre la muerte y 3 días después resucitó? Él estaba hablando realmente de su cuerpo, que lo iban a sacrificar a Él, pero 3 días después se iba a levantar porque es Dios. Y la muerte ni el pecado tiene poder sobre Dios. Vamos a continuar leyendo en el versículo 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y vamos ahora al 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Esta es otra parte que nos declara que Él es Dios, porque Él sabe qué es lo que había en los pensamientos de las personas. No necesitaba que nadie le dijera, fulanito es muy malo, fulanita es muy buena, fulanito es muy tramposo. Él sabía lo que había en las mentes de cada uno de ellos porque Él es Dios. Y así como Él sabía lo que había en la mente de cada uno de ellos, sabe lo que hay en tu mente, lo que tú estás pensando, sabe si tú tienes buenos pensamientos, si tienes malos pensamientos, sabe lo que son tus intenciones, lo que hay en tu corazón, si tú permites que haya pecados en tu vida, Él lo sabe porque Él es Dios. Y así como en el templo Él sacó a todas estas personas que hacían el mal, nosotros debemos de buscar que nuestra vida realmente le glorifique y quitar todas esas cosas que no lo glorifican. Si tú estás pensando, híjole, a lo mejor no hice la tarea, voy a decir una mentira. No, esto es como esas personas que les mentían a las personas y estaban haciendo trampa. No. Todo lo que es malo es como estas personas que Jesús tuvo que sacar del templo. Tenemos que sacar todas las cosas que no glorifican y que no adoran a Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces esta semana quiero que todos los días en la mañana ores a Dios y le pidas, Señor, ayúdame verdaderamente a tener una vida que te glorifique, así como vimos el versículo de Pedro, a ser santos. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Y si yo soy templo del Espíritu, mi vida tiene que ser santa. Tengo que quitar de mi mente todos los malos pensamientos, todas las malas acciones, todas las malas palabras o palabras que pueden lastimar a otras personas. Todo eso lo tenemos que quitar. Vamos a ver el versículo que nos vamos a memorizar. Está un poquito antes de Juan. Es el último libro del Antiguo Testamento, está en Malaquías, capítulo 3, versículo 2, y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Solamente por medio de Jesucristo tú vas a poder quitar todas esas cosas que no lo alaban. Solamente, ¿se acuerdan que hablábamos que Él es el único camino a Dios? Él también es el único que puede ayudarte a dejar de pensar esas cosas, a dejar de hacer esas cosas. Así como llegó al templo y Él era el único que tenía la autoridad de quitar a todos porque era su casa, Él es el que puede quitar todas esas cosas que ensucian tu corazón y tu vida. Entonces pídele todos los días, Señor, perdóname por todas las cosas que hago o que he hecho o que voy a hacer que te ofenden. Y por favor ayúdame a ya no cometerlas para poder agradarte todos los días, ¿ok? Entonces vamos a repetir una vez más el versículo. Lo tenemos aquí y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él puede limpiarte de todos tus pecados. ¿Ok? Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta clase. Espero que te haya gustado, pero más que nada espero que haya tocado tu corazón para que realmente te acerques a Dios buscando ser limpio y ser digno de estar cerca de Él. ¿Ok? Señor, te damos gracias por este día, gracias por el estudio de esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer cada pecado, cada cosa que te ofende. Ayúdanos a saber qué son las cosas que te ofenden y quítalos de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues ya llegamos al final, no se vayan, tienen todavía unos minutitos y en un ratito más va a empezar el servicio a las 11 con el pastor. Entonces
esperamos junto a tu familia. Si estás con tus papás, diles que ya casi va a empezar el servicio. Y memorízate tu versículo y nos vemos la próxima semana. Bye.